Buongiorno mundo, ¿cómo andan? Bienvenidos al segundo episodio del podcast. Hoy hablaremos sobre los miedos al emigrar. Una familia por el mundo. Bueno, bienvenidos. Gracias, primero que nada, por todos los mensajitos hermosos que nos han estado enviando en el podcast anterior, todos los comentarios, el buen recibimiento. La verdad que nada, me hace mucha ilusión, como dicen acá, me pone muy contenta y la verdad que me da mucha más pila y más gana de seguir compartiendo, de seguir ayudando, de seguir enseñando un poco cómo es la vida acá en la isla y de esa forma poder mostrar también la realidad al emigrar, la realidad que es cruda, la verdad que es cruda, pero bueno. Está bien también porque te hace crecer un montón. Bueno, quería hablar de los miedos. Yo que soy la señora Ansiedad. Hello, Ansiedad es mi segundo nombre. No sé si lo sabían, los que me conocen saben que sí. Pero yo en el 2015 empecé con algunos episodios de ansiedad. Y nada, por una cosa o por otra, en mi vida siguen estando. Y al día de hoy los estoy aceptando con mucho cariño y con mucho amor porque me han hecho crecer un montón, me han hecho autoconocerme un montón y la verdad que es un proceso bastante fuerte para el que lo vive y para quienes acompañan esa vivencia, pero también creo que te hace muy fuerte y te hace superarte más allá de tus miedos, ¿no? Entonces les quería contar un poco cuáles eran los miedos tal vez o incertidumbres que yo tenía antes de que hiciéramos esta gran aventura y luego cuáles fueron los posteriores. Bueno, uno de los primeros fue justamente los ataques de ansiedad. Cuando empezamos con esta pequeña ilusión, esta pequeña semilla que se plantó en nosotros de emigrar, una de las primeras cosas que pensaba era, bueno, ¿qué onda cuando yo tenga un ataque de ansiedad allá? Porque si lo tengo acá, o sea, refiriéndome a Mendoza, ¿cómo va a ser cuando esté allá? Que los recursos, si bien a lo mejor en mí misma y en mi cerebro y en mi conocimiento van a ser los mismos, el medio va a ser diferente. Entonces, ¿qué onda con eso? Y una psicóloga a la que iba en ese momento me dijo, y me acuerdo que en esa sesión estábamos juntos con Pablo, nos dijo, olvídate, cuando se vayan se te va a pasar, no los vas a tener más. Y fue muy loco porque, claro, yo al principio analizaba y era como, ok, mis miedos, ¿por qué se dan? ¿Por qué se desencadena justamente esta situación? Y yo pensaba al inicio, bueno, porque cuando salís a la calle sentís mucha inseguridad, es muy estresante vivir acá justamente por eso. Bueno, siendo mujer aparte, las que son mujeres y viven en Argentina lo sabrán. Entonces, después era porque, bueno, tal vez porque no estás pudiendo dar con el trabajo y eso te da miedo al darte inseguridad. Y después te das cuenta que no, que está todo dentro de tuyo y lo tenés que aprender a gestionar y a manejar, y para eso necesitas herramientas, recursos, gente que te acompañe, mucho autoamor, mucha paciencia, porque eso te va a acompañar para siempre. Entonces yo me la creí al inicio y creí lo que decía esta psicóloga de que se me iba a pasar todo cuando llegara y que no iba a tener ningún ataque más. Y la realidad es que no fue así. Y cuando llegué acá, uno de los primeros miedos que tuve así como más fuertes fue cuando comencé a manejar otra vez. Y la verdad que estar contando esto mientras estoy manejando creo que me libera un montón y espero que esto puede ayudar también a muchas personas que les pase similar, porque cuando lo comenté una vez a través de Instagram me dijeron que les pasaba lo mismo a varias personas. De hecho, hay una
Instagramer que yo sigo, Caronchi, que seguro muchas argentinas la deben conocer porque cuenta cómo es su vida también emigrando, pero aparte ella es maquilladora y bueno, hace cosas con estética y la verdad que tiene una onda bastante particular y bonita. Y contaba justamente su miedo mayor fue justamente cuando emigró volver a manejar. A mí me pasó sobre todo después de empezar a manejar habiendo sido madre, porque claro, a través de una maternidad muy intensa descubrí que no podía manejar con el llanto de un bebé atrás, porque claramente mis neuronas en ese momento explotaban. Así que dije, bueno, bien, parece que no soy la única persona a la que le pasa esto. Así que si le pasa a más personas y yo puedo compartir mis recursos, puedo ayudar de esa forma. Así que nada, a partir de eso me di cuenta que uno de mis mayores miedos habiendo emigrado fue volver a manejar. En Italia no manejé. Italia es un caos para manejar, es muy similar a Argentina, cero respeto por las leyes de tránsito, y yo, quieran o no, más allá de que les esté contando todo esto mientras voy manejando, soy muy consciente y presto mucha atención al manejar. Sí me despisto, y eso lo descubrí luego por mi TDA, y ese es otro tema aparte de cómo descubrí, que tengo TDA, o soy una persona que tiene TDAH, y varias cositas más, varias condiciones más, neurodivergencias, y las descubrí, una, gracias a la maternidad, y dos, gracias a haber emigrado. Así que ya les voy a contar en otro video sobre eso, pero bueno, al descubrir justamente este miedo al manejar, me di cuenta que, claro, que esta ansiedad que se generaba en mí y estos pensamientos recurrentes negativos que venían de vas a chocar, te va a pasar algo, qué pasa si tenés algún problema vos mientras vas manejando, cómo lo gestionás. Bueno, una cantidad de pensamientos invasivos y negativos increíbles. Y a eso, lo que me ha ayudado un montón y siempre me ayuda son, primero que nada, las respiraciones conscientes. Darme cuenta de ese pensamiento invasivo para decir, ok, stop. En el aquí y ahora, ¿eso realmente está pasando? No. Es una probabilidad muy improbable, por lo cual quítatelo de la cabeza y empezar a respirar y confiar en que vos estás bien, tu cuerpo está bien y lo que se desarrolla alrededor está bien. Entonces, las respiraciones conscientes es algo que me ayuda un montón. Para los que me conocen saben que yo soy instructora de yoga, que he acompañado a un montón de personas, y me acuerdo patente que una de las cosas que más me gustaba hacer cuando daba clases de yoga era guiar meditaciones, porque a través de las respiraciones conscientes y las visualizaciones uno podía estar en un estado de calma, de plenitud, el cual lo podés llevar luego a tu vida cotidiana. Entonces, esos miedos más irracionales que tenía antes de emigrar y luego post emigrada, me di cuenta que una de las cosas que más ayuda fueron las respiraciones. Tipos de respiraciones hay un montón, y si quieren que les comparta algunas, se las puedo compartir sin problema. Si quieren que les comparta alguna meditación para los miedos al emigrar y cómo quitártelos, encantadísima de ayudarlos, lo re puedo hacer. Pero uno era ese. Otro era el miedo de decir, bueno, perfecto, me voy. Ejemplo, ya sabíamos que nos íbamos a Italia, ok. Miedo tal vez no muy puntual o muy certero, pero sé que por ahí estaba un pequeño miedito, el tema del idioma. Yo cuando era pequeña, estudié italiano aparte de estudiar inglés. Y si bien era un idioma que yo había estudiado, lo comprendía cuando me lo hablaban, pero claro, no podía contestar. Y era como, ¿cómo me voy a comunicar?
Y aquí, dato de color. Si ustedes no saben un idioma, cuando van a emigrar, nunca, o inténtenlo al menos, porque por experiencia propia, se los digo, no digan que no saben el idioma. En vez de decir, no lo sé, y decirlo como una negación, digan, estoy aprendiendo el idioma. Como, perdón, no te comprendo porque estoy aprendiendo el idioma. Porque me pasó en Italia, sobre todo, que al decir, no, yo no sé hablar italiano, la gente te miraba como diciendo, bueno, pero eso no es cuestión mía. Entonces, como que se cerraban a la ayuda. Y una cosa que me ayudó un montón es darme cuenta de decir, es que yo no tengo que decir que no sé el idioma, yo tengo que decir que lo estoy aprendiendo. Y de esa forma, la persona que es del lugar se da cuenta de que vos te estás esforzando por insertarte en su cultura, estar en su medio social, ¿no? En su ambiente, y aprender de ellos. Y no hay nada más bonito que le guste a las personas que compartir lo que saben para enseñarles a otros. Porque esa enseñanza te hace crecer a vos también, te hace aprender un montón de cosas. Entonces, ese, digamos, tip número 2 para esos miedos que yo tenía y que si ustedes los tienen, tal vez les puede servir. Bien, volviendo a los miedos. ¿Qué otro miedo tenía? Déjenme pensar. Otro miedo que tenía era, ahí está, ¿de qué voy a trabajar cuando llegue allá? Yo soy una persona muy polifacética, me encanta hacer un montón de cosas, me encanta hablar de un montón de cosas. Luego me di cuenta que eso es por mi TDA, pero fue como, ok, ¿de qué voy a trabajar? ¿A qué voy a ir? Y en un momento fue, ya está, vos has estudiado hotelería, listo, vas a ir a trabajar en cocina, vas a ir a trabajar como mesera. Trabajé mucho tiempo en colegios también, entonces, bueno, vas a ser niñera. Como que tenía eso en mi mente, ¿no? Pero muchas veces cuando las oportunidades no llegaban, habiendo ya emigrado, me bloqueaba porque era como, ¿hacia dónde me enfoco? Primero porque te tenés que crear un currículum nuevo en otro idioma y es como, ¿qué ofrezco? O sea, ¿qué digo que hago? ¿Qué digo que soy? ¿Qué digo? ¿Cuáles son mis capacidades? Y ante este miedo me di cuenta que algo que me sirvió un montón fue focalizar. Si por ejemplo iba a ir a buscar un trabajo como niñera, todo mi currículum estaba enfocado exclusivamente a eso. Porque claro, a diferencia de Argentina, que por lo menos a mí me pasaba que si tu currículum era muy amplio porque habías hecho un montón de cosas y tenías experiencia en diferentes áreas, estaba buenísimo porque sabía la gente que te ibas a poder defender en un montón de cosas. Pero acá, que hayas hecho un montón de cosas en áreas diferentes, por lo menos en España, más que en Italia, no se ve tan bien. Es como que, no sé, porque la cultura española tiene como que vos tenés que saber hacer una sola cosa y nada más. Entonces es como, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no me puede gustar, por ejemplo, la música y a la vez tener conocimientos de, qué sé yo, física, por así decirlo? Pero algo que sí sirve un montón es eso, como focalizar. Entonces ante ese miedo, otra vez irracional, como racionalizarlo y buscarle la respuesta. Para que, como que tal vez ese miedo puede que siga estando, pero se suprime, entre comillas, al tener la respuesta. Y a mí tener las respuestas es algo que me ayuda un montón. Por eso me gusta investigar tanto. Y me gusta leer un montón sobre diferentes temas. Entonces, ese era un miedo. Y me acuerdo que creo que ese miedo lo tuve más acá que en Italia. Más en España que en Italia. El de decir, ok, ¿a dónde voy? O sea, ¿qué tipo? Sobre todo en Ibiza, que tiene una oferta laboral variada con respecto a la gastronomía, el turismo, la hotelería, pero dentro de esa oferta que hay laboral, vos como persona que se ofrece para esos trabajos, te tenés que saber ofrecer, valga la redundancia, ¿no? Como que te tenés que saber vender. Entonces,
focalizar en el currículum, me acuerdo que me dio la posibilidad de decir, ok, me voy a enfocar acá, en esta área. Tal vez para mí eso era más complicado porque justamente como les digo, yo siempre he hecho un montón de cosas, me gusta hacer un montón de cosas y siento que tengo que tener muchas áreas cubiertas con respecto a las cosas que hago, porque si no, me aburro. Pero tal vez si sos una persona que siempre te has dedicado toda la vida a hacer una sola cosa y te gusta hacer esa cosa, pues para adelante, dale para adelante. La vas a tener más fácil. Así que en ese sentido, me tenés pinas. Y si sos de esas personas y tenés algún consejo y estás escuchando esto por YouTube, por favor déjalo en los comentarios porque nos vas a ayudar a todos. Vale. ¿Qué otro miedo? Un miedo bastante recurrente aún hoy en día es, como madre, ok, ¿cómo me organizo para que yo pueda ir a trabajar, mi pareja pueda ir a trabajar y a la vez mi hijo se quede con alguien? Primero, de confianza, que eso en otro país es dificilísimo. Y segundo, como para decir, bueno, sé que mi hijo tampoco la va a estar pasando mal. Y ese es un miedo que todavía tengo, porque no es fácil criar lejos de los abuelos, lejos de tu tribu, lejos de tus amigos. Y realmente comenzás a tener una capacidad para poder adaptarte a las situaciones que de otra forma no las hubieras tenido. Y creo que eso es algo que le agradezco un montón a la emigración, porque te hace crecer un montón en el sentido de decir, ok, me estoy dando cuenta que necesito ayuda, que está bien pedir ayuda y que cuando no sé de dónde sacarla, la voy a tener que buscar, como sea. Una cosa que funciona un montón acá en la isla, por ejemplo, es Telegram, y bueno, Facebook también, sobre todo Marketplace, para buscar este tipo de... pero también los grupos, ¿no? Como para buscar este tipo de ayuda. Hay un montón de grupos, por ejemplo, que se llaman Babysitter en Ibiza, Niñeras en Ibiza, o cosas así, y te ayudan. Yo no digo que hayamos accedido a esas ayudas, sé que están, pero la realidad también es que lo que sucede, y esto es real, vos empezás a trabajar y para pagarle a una niñera, sobre todo aquí en Ibiza, no sé cómo es en otros lugares, y yo trabajé como niñera aquí en Ibiza y trabajé como niñera en Italia, y con respecto a los sueldos puedo decir que son muy diferentes, porque una niñera en Ibiza es muy caro. Y la verdad que para pagarle a una niñera, alguno de los dos padres tendría que tener un sueldo increíblemente alto, porque no se puede, si no se puede. Entonces salís a trabajar y comés y vivís, o le pagás a la niñera. Es bastante heavy eso, porque es como que no hay intermedios, a menos que donde estés viviendo tengas la posibilidad de tener en tu casa a una persona que por intercambio de estadía te cuide a tus hijos. Eso, golazo. En mi caso no pasa. Pero bueno, es otro tip de que si se van a mudar y saben que tienen hijos y que van a necesitar la ayuda con los hijos y saben que van a una casa donde tienen el espacio suficiente como para poder hospedar a otra persona que los pueda ayudar con eso, bueno, hay varias plataformas en las cuales te pueden ofrecer, digamos, este tipo de ayuda. Y yo, si pudiera y tuviera otra habitación, lo haría sin pensar, la verdad, porque me vendría muy bien, nos vendría muy bien a los tres. Si bien, nada, nosotros tenemos un trabajo ahora excelente y que nos permite un montón de cosas que otros trabajos antes no nos permitían, y que lo agradezco realmente. Y volviendo un poco a lo del podcast anterior, yo creo que eso se nos está dando así porque en parte es lo que hemos venido a hacer a esta tierra, y por eso se nos da esa facilidad con el tema del cuidado del peque. Pero si no, es
muy difícil. Entonces ese era otro miedo, como ¿qué voy a hacer para poder trabajar y a la vez que alguien cuida a mi hijo? Un miedo que me pasa a veces también, y que puede que esto le pase a cualquier persona que viva en Argentina o en cualquier país en realidad que esté en crisis, es ¿cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? O sea, uno se piensa, tal vez estando afuera, cuando idealiza la emigración, que para poder llegar a fin de mes van a estar sobrados, que con un sueldo es suficiente, que no pasa nada. Y no, o sea, a menos que tengas un re buen sueldo, va a ser difícil. O sea, sí, es verdad que en tema de seguridad es muy diferente. Sí, es verdad que es más factible que a fin de mes estés un poco más holgado según tu trabajo y tus posibilidades y tus gastos también. Pero ese era otro miedo, y es otro miedo, porque no crean que no lo tengo. Solo que comparto cómo poder racionalizarlo. Ok, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Bueno, una cosa que está empezando a hacer Pablo, y yo la verdad que se le agradezco un montón, porque yo soy un cero a la izquierda, como decimos en Argentina con respecto a esto, es contabilidad en números. O sea, si pudiera me haría todos los cursos de Luli Invierte, porque explica muy bien justamente cómo poder administrar tus ganancias, y yo soy muy mala en eso, lo reconozco. Pero bueno, ahí está la otra pata en la familia que la tiene más fácil, que le gusta y que lo sabe hacer, y le agradezco un montón por eso. Pero yo creo que eso también pasa estando en Argentina, y bueno, eso también puede que sea un miedo para poder emigrar, ¿no? Como, ¿cómo hago para juntar la plata para poder irme del país? Que creo que eso debe ser uno de los miedos o de las preguntas que debe tener, ¿cuánto? El 80% de la población que se quiere ir del país. No digo de la población en general, pero digo sí de la población del país. Como, ok, ¿cómo hago para juntar el dinero si me quiero ir? Y con suerte me alcanza para vivir. Y eso es bastante difícil. Pero yo soy una convencida de que uno puede crear la realidad que quiera. Tiene la capacidad de crear la realidad que quiera. A través del pensamiento, a través del sentimiento y luego a través de la acción. Lo que pasa es que hay que aprender a alinear esos tres códigos, por así decirlo, como para que estén en sintonía uno con el otro, se correspondan, y de esa forma la realidad se genere y se manifieste. Entonces, algo que me ayuda mucho es sentir confianza y decir, ok, yo voy a llegar a fin de mes. ¿Cómo? Todavía no lo sé, tengo que planificarlo, pero aquí lo sé y aquí lo siento. Entonces me falta la acción, y ya cuando están las tres patas van a poder sostener la mesa. Una mesa de tres patas va a ser sostenida. Pero a mí me ha parecido parte fundamental en mi forma de ver la vida, saber que uno puede generar la realidad que quiere, y tiene la capacidad y el don para hacerlo. Solo tiene que confiar un poco más en sí mismo para decir, ok, lo voy a poder hacer, voy a poder llegar. Bueno, yo no sé cuántos miedos he descrito de antes de emigrar y después de emigrar. Yo realmente les quería compartir como estas pequeñas herramientas que me sirven a mí en el día a día, y eso no quiere decir que la pase bien haciendo las cosas. Cuesta un montón, pero me lo permite. Entonces, nada, se los quería contar, lo quería compartir, y de esa forma quería también como que este sentir que tengo yo de que las cosas se pueden lograr se expanda, les llegue y lo puedan hacer. Y confíen en ustedes mismos. Así que nada, si les ha gustado este episodio de hoy, les voy a pedir por favor que me lo dejen saber, porque realmente de esa forma voy a saber que este contenido a ustedes les sirve y les ayuda. Si están en YouTube, ya saben lo que tienen que hacer: pulgar arriba, suscribirse. Si están en Instagram, síganos, así se enteran cada vez que subo un episodio nuevo.
y muchas gracias siempre por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.